había escogido a un pueblo para darles su palabra, su voluntad y las promesas de un redentor, el que ellos llamaban Mesías. Eso estaba en el corazón de ellos. Así que pertenecer al pueblo judío significaba que ellos no solo conocían al único Dios verdadero, sino que conocían las promesas adecuadas con respecto al Mesías. Dios además les reveló a ellos un sistema de sacrificios que les aseguraba el perdón de los pecados. Les reveló a ellos su ley para que este pueblo pudiera andar de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera que, por así decirlo, ese pueblo era el centro de los planes redentores de Dios. Si esto es verdad con ese pueblo, ¿qué pasaba con los que estaban fuera de ese pueblo? Eso colocaba a las demás naciones fuera de dicho plan. En palabras de la misma Biblia, en Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo, los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es otra forma de decir que si Dios estaba haciendo planes salvíficos, los estaba haciendo dentro del seno del pueblo de Israel, y que los gentiles eran ignorantes. Si había un Dios, qué bueno, no lo conocemos. Y si había planes redentores, también los ignoraban, por lo cual los gentiles en su mayoría no estaban en el camino de la salvación. Si un gentil cercano a los judíos, que era bienaventurado, póngase usted allí, habían gentiles que ni idea de un Dios que se había revelado su voluntad, el perdón de los pecados. Pero habían gentiles que tenían relación con ese pueblo, estaban cercanos, y ellos eran bienaventurados porque de alguna manera ellos podían acercarse a Dios si adoptaban la religión judía. Aunque para ser leales, aun cuando un gentil asumiera la religión judía, no tenía los mismos privilegios que el judío de nacimiento. Eso hizo, hermanos, que el pueblo judío asumiera muchas cosas que no debió nunca asumir. Llegaron a concluir que fuera del pueblo judío Dios no quería salvar absolutamente a nadie más, que el hecho de ser judíos les habilitaba automáticamente a los beneficios de Dios, y por eso tenían cierto orgullo étnico que los hacía despreciar como perritos a los gentiles. Ese es el contexto. Así veía las cosas un judío en este tiempo. Tenga eso en mente. Lo primero que vamos a ver es el testimonio que dio Juan acerca de sí mismo. En la mayoría de Biblias eso está parcelado y es del versículo 19 al 28. Y allí aparecen en escena unos hombres judíos, pero no solo judíos de pura cepa, sino que eran de la crema y nata de la sociedad judía, sus líderes. ¿A quién nos describe allí? Vinieron sacerdotes, levitas, y el versículo 24 nos dice que ellos fueron enviados por los fariseos. Así que allí estaban hombres con este pensamiento. Estos eran los hombres que representaban el tipo de pensamiento que les acabo de hablar. Sacerdotes de la línea de Aarón. Así que si el judío como tal era algo orgulloso, imagínense ser un judío sacerdote de la línea de la familia de Aarón.
pero habían otros más que fueron a Juan Bautista y eran levitas, o es decir, hombres de la tribu de Leví, de la tribu que Dios escogió para que le sirvieran en el templo. No eran cualquier persona. Y los fariseos, pertenecientes a esta secta radical en cuanto a la observancia de la ley y del culto. Juan Bautista mismo era hijo de un par de sacerdotes. La madre de Juan Bautista era de la línea de Aarón. Piense en esto, 30 años atrás probablemente, el padre de Juan Bautista como sacerdote va a ofrecer sacrificios y un ángel se le aparece y anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Así que entre la línea sacerdotal, entre los levitas, todos sabían que Juan Bautista era un muchacho especial. Dios mismo había anunciado su nacimiento. El Señor mismo dejó mudo al padre de Juan Bautista como una señal. Juan Bautista nace y este hombre recobra el habla. Así que entre la línea donde ellos se movían, era claro que Juan Bautista era una persona muy especial, no era cualquier muchacho. Este es el tipo de personas que va a donde Juan Bautista con grandes expectativas. Además hay algo. ¿Cómo no debieron crecer sus expectativas al ver que este hombre a muy corta edad se sale a vivir para el desierto solo? Y tiene una dieta rigurosa y una apariencia especial. El típico profeta. Así que cuando Juan Bautista entra en escena, los ojos de los principales judíos estaban sobre él. Así que le hacen la pregunta específica. Aunque no lo diga allí, la respuesta de Juan nos dice que la primera pregunta que le dijeron era: ¿eres tú el Cristo? Oh Juan, tenemos la esperanza de un Mesías. ¿Qué le parece una promesa como estas? Escuche, está en Isaías 52. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él viene su obra. ¡Qué promesas! Y aparece un hombre que tal vez encajaba un poco con la descripción. Y la pregunta fue: ¿eres tú el Cristo, el Mesías prometido? A lo que Juan respondió como, versículo 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Pero tal vez tú eres Elías. Para nosotros eso no significa mucho, pero si usted fuera judío, sabe que también en otra profecía, antes de la venida del Mesías, vendría un Elías. ¿Quién es Elías? Pues Elías es un profeta del Antiguo Testamento, un gran profeta. Y la profecía en Malaquías 4:5 decía así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está bien, no eres el Mesías, pero Elías eres. Todos sabían que antes de la revelación del Mesías vendría simbólicamente un Elías para preparar el camino. Todo esto de barran la senda, aplanen los collados, es para dejar el camino planito, llanito, para que venga el Mesías. ¿Eres tú Elías? A lo que Juan Bautista respondió, versículo 21, no soy. Sabemos muy bien que después Cristo mismo va a identificar a Juan el Bautista con el Elías prometido. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que Juan el Bautista está viendo que la gente está mirándolo mucho a él.
están muy interesados en él, y lo que quiere hacer Juan Bautista es decir, por favor, estoy aquí no para que me miren. Por eso niega. Es decir, piense usted que les hubiera dicho, sí, soy el Elías. Oh, el Elías. Y se hubieran quedado viendo al Elías y no a quien anunciaba al Elías. Por eso él dijo, no lo soy. ¿Y el profeta eres? Otra pregunta, si hubiera sido judío, sabe de lo que estaba hablando. Deuteronomio 18:18, Moisés profetizó así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Otra vez, entonces no eres el Mesías, no eres Elías, y el profeta tal vez. Y Juan respondió, no. Juan Bautista deja muy claro delante de los líderes espirituales que las expectativas con respecto a él no eran lo importante. Entonces le preguntan, entonces dinos, ¿qué dices tú de ti mismo? Y él dice así, se define así: yo soy, versículo 23, la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no se identifica con estos personajes grandes, llamémoslo así, sino que dice, no, yo soy una voz. Es decir, lo importante no soy yo, lo importante conmigo es lo que voy a decirles ahorita mismo. Y él entonces cita, se define él citando otra profecía del Antiguo Testamento. Y está en Isaías 40, versículo 3. Y escuche lo que dice esta profecía, Isaías 40, 13. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado esto. Y en el versículo 9 de Isaías 40, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. ¿Quieren saber quién soy yo? Yo soy el que clama estas cosas. Pero su anuncio es algo contradictorio. ¿Tú eres el Mesías? No lo soy. ¿Tú eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Soy la voz de uno que clama en lugares desérticos. Es una manera de decirles, yo aquí estoy como un profeta parado en un lugar desértico. Tal vez ustedes piensen que están satisfechos con su vida espiritual, pero yo he sido enviado a pararme aquí en medio de la sequedad de sus vidas. Sé que estoy en medio de un desierto. Sé que estoy en medio de un pueblo pecador. Sé que estoy en la mitad de la ruina. Y lo importante aquí es mi mensaje. Y saben, a la pregunta, ¿quién es usted? Yo lo que les digo, arrepiéntanse porque viene el Mesías. Ese soy yo. Es decir, está clara la referencia, hermanos, a que Juan Bautista se identifica con un mensajero que está preparando el camino para la venida del Mesías, pero su voz no es, sintámonos satisfechos, somos el gran pueblo de Dios, así que ya viene el Mesías,
La voz de Juan es esto: estamos en terribles pecados, por lo que ustedes, los líderes de Jerusalén, deben arrepentirse de sus pecados, porque ya viene el Mesías y viene con la espada en su mano. Es como si él hubiese dicho: no importa quién soy yo, sino a quien vengo a anunciar, y yo les digo hoy, arrepiéntanse, porque el día del Señor viene. Juan Bautista miró a los líderes religiosos satisfechos de su espiritualidad, a un pueblo orgullosamente religioso pero pecador, y les anunció que ellos estaban en desiertos espirituales y que se deberían arrepentir de sus caminos. Juan, el escritor del Evangelio, omitió, por la razón que fuera, lo que Juan Bautista les dijo a los sacerdotes, levitas y fariseos, pero está registrado en Mateo 3, del 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estos gentiles. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señores, la pregunta no es quién soy yo. La pregunta es quiénes son ustedes. Y si no se arrepienten, la venida del Cristo no será bendición para ustedes. Qué pesar. Tanta expectativa que teníamos en el muchacho Juan. Y con esto nos regañó. Nos dijo que él estaba parado en el desierto anunciándonos el arrepentimiento a todos. Bien, si no eres eso, entonces ¿por qué bautizas? Bautizo, porque aquí viene uno a quien ni siquiera yo soy digno de desatar sus sandalias. Viene el majestuoso, sí, viene el glorioso Mesías, y yo ni siquiera me atrevería a soltar sus sandalias para lavar sus pies. Hay al menos tres cosas que desearía remarcar esta mañana. Muchas gracias. Lo primero es esto: la mayoría de nosotros tiene un proyecto de vida, y es este: voy a estudiar 3, 4, 5, 6 o 10 años para que cuando me gradúe pueda surgir en este mundo, ser reconocido. Mientras permanezca en lo básico, pues voy a vivir muy básicamente, pero quiero llegar a un grado un poco más arriba del promedio. Juan se preparó por más de 2 décadas para que su graduación fuera esta: no me miren a mí, miren a Cristo. Este hombre invierte 2 décadas para prepararse, para que al momento de la verdad los ojos de todos no se posen en él. Rogó, confesó y no negó, sino confesó, insistió, esquivó todas las cosas que pudieran hacer que la gente lo mirara a él. ¿Qué dice esto de nuestra vocación cristiana, hermanos?
Hoy el que más quiere ser un cantante y hacer un concierto, pero cristiano. No, cristiano. Claro. Sí, yo sé que va a haber 20 cámaras apuntándome, claro, sí. Y vamos a vender mi CD con mi foto. Sí, y me van a nombrar a Cristo en mis cantos, sí, lo sé. Pero todo es para Dios. ¿Entienden? ¿Y qué es su vocación? ¿Para qué, querido joven? ¿Para qué se está preparando en la universidad? ¿Es tu cartón? ¿Para qué estamos trabajando en nuestras vocaciones? ¿Con qué fin? Con el fin de poder decir, no me miren a mí, o con el fin de poder decir, pero miren todo lo que yo he hecho, miren lo que he invertido, miren mi proyecto de vida. ¿A eso estás involucrado tú? No estás aquí por ti. No se trata de tu vida aquí, esta mañana, ni nada. Has venido a Cristo, entonces se trata de Cristo. Se trata que tu vocación, tu estudio, trabajo, tus proyectos deben decir, no me miren a mí, no miren mi casa, no me miren mis logros, mírenlo a Él. Él es a quien yo vengo a anunciar. ¿Por qué la vocación de Juan Bautista debería ser distinta a nuestra propia vocación? ¿Por qué? Si estamos parados en la misma línea de anunciar al Señor. Lo segundo que quiero remarcar aquí es que Juan no llamó la atención sobre sí mismo, no habló de Él. ¿En qué consiste evangelizar? A muchos se les dice que evangelizar es contar su propio testimonio. Ah, sí, entonces yo era, no, si fijara, yo era, hermano, yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo me rescató. Eso no es dar testimonio de Cristo. ¿Vea usted a Juan Bautista contando su testimonio? Diciendo, no, mira, yo dos décadas en el desierto, cuánto sufrí, cuánto lloré, ayuné demasiado, Señor se me apareció, me encomendó bautizar. ¿Ve usted haciendo eso a Juan Bautista por allí, por algún lado? No, mis hermanos, porque evangelizar es hablar de Cristo. Dar testimonio de Cristo no es dar testimonio de mi relación con Cristo. Dar testimonio de Cristo no es hablar de donde Dios me sacó. No es dar testimonio de mi persona en Cristo. Dar testimonio de Cristo es señalarlo a Él, lo que Él hizo, lo que Él es. Eso es evangelizar. No pierdas tiempo. La gente no se salvará al conocer tu testimonio o al ignorarlo. La gente se va a salvar el día que conozca salvíficamente el Cordero de Dios, este crucificado, por la fe en Él. No nos creamos tanto, hermanos. La Escritura dice que no hay otro ser humano igual a Juan el Bautista en estatura. Y ni siquiera él habló de sí mismo. Juan el Bautista tenía un mensaje. Mírenlo a él. Mírenlo a él. Tercero. Juan llamó a la
El mensaje del Evangelio, en pocas palabras, es este: nada de ven a Cristo y sé rico, ven a Cristo y sé próspero. Aquí hubo un hombre que se preparó 20 años en teología para decir: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cualquiera puede decir eso? Está comprobado hoy que no cualquiera puede decir eso y mantener ese mensaje a pie junto. Pero aquí está el punto, hermanos. El anuncio, piense cómo debió ser este momento para el judío. El día que venga el Mesías, piense cómo debería ser. Aparecería un profeta, no sé qué vestimenta, pero debería ser especial, diciendo: miren al Salvador, aquí viene el Salvador, miradlo en su gloria, con sus caballos, con sus ángeles, con su poder, con su espada, la gloria y la majestad. Yo creo que todo judío pensaba en eso. Tal vez la gente hubiera creído a ese anuncio, ¿saben? Pero hubiera sido por vista, no por fe. Pero aquí estaba el Señor Jesús caminando, no cabalgando, caminando hacia Juan sobre las calles polvorientas de Betábara. Y Juan dice: aquí está el Cordero de Dios. Un momento, la imagen del Mesías a un judío en su mente no era la de un cordero, pero así él lo presentó. 3 cosas sacamos de lo que Juan dijo. El Cordero, el Cordero. Debes saber algo, hermano, que cuando un judío pensaba en un cordero con relación al pecado, no se imaginaba lo que usted y yo nos imaginamos. Yo he usado en esta predicación varias veces la palabra cordero. ¿Qué ha venido a su mente? No me tiene que decir cuando hablamos de cordero. Un corderito mediano, blanquito él, con su pelito blanco, bonito. Ternura es lo que ese nombre nos sugiere. Quiero que piense lo que pensaba un judío cuando escuchaba la palabra cordero en relación con el pecado. Esto está en Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer, y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y más adelante dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará por expiación en lugar donde se degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder al cordero en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y el sacerdote le hará expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Él no pensaba en una imagen tierna. Cuando el judío escuchó eso, el Cordero de Dios que quita el pecado, una imagen sangrienta se le venía a la mente. Un cordero, una oveja, amarrada, sometida, degollada.
empapando de sangre su pelaje, sangre corriendo del altar, salpicando a sus sandalias, la sangre que corría, sangre derramada. Eso era lo que se le venía allí en mente, un sacrificio quemado, pelo quemando, carne quemada, como sacrificio al Señor para el perdón de sus pecados. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, la gente no hizo, ah, qué tierno. No, hermanos. Cuando la gente escuchó el Cordero de Dios, una imagen sangrienta vino a él. No fue la imagen, ver el majestuoso Mesías descendiendo del cielo. La imagen fue impactante. Eso no estaba dentro del presupuesto. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. A Él es que señalas, Juan. A Él señaló Juan. Pero aquí hay algo más. El Cordero de Dios. De Dios. ¿Qué era la costumbre, hermanos? ¿Que quién traía la ofrenda? ¿A Dios? No, a Dios se le ofrecía. El Cordero lo debía buscar el oferente. Él debía pasar revista en el rebaño, escoger lo mejor que tuviera, poner su mano en él como un símbolo de cargarlo con el pecado mío. Él era el que debería buscarlo, pero Juan dijo, aquí está el Cordero de Dios. Dios aquí es el que está trayendo el sacrificio. Él lo trae. Es la provisión de Dios mismo para el pecado. Es increíble. Aquí el hombre no está desfilando hacia el altar del sacrificio con su cordero. Aquí Dios está desfilando con su cordero para el sacrificio de nuestro pecado, del pecado de todo aquel que cree en Él. Él desfila sobre los caminos desérticos, sobre el pueblo pecador, y allí desfila con su cordero y lo ata, lo amarra al altar del sacrificio que es la cruz, y allí lo degolla para el perdón de los pecados de su pueblo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero aquí hay algo más, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los gentiles deberíamos decir, gloria a Dios por esto. ¿Por qué, hermanos? El judío pensaba que el Mesías beneficiaría solo a los judíos. Y aquí Juan dice, no, señores, este Cordero es salvación también para los gentiles. Este texto no puede ser interpretado como que el Cordero de Dios quita el pecado de cada una de las personas del mundo. ¿Por qué no puede ser interpretado así? Porque no pasó. Sencillamente no pasa. Lo que quiere decir es que este Cordero no estaba destinado geográficamente a un pueblo, sino que su sacrificio se extendería a beneficiar gentes de todo el mundo. Pero piense en esta expresión maravillosa en la que usted y yo cabemos. Quita el pecado del mundo. ¿Qué pasaría si esto no ocurriera? Si esto no fuera verdad. Hermano, usted y yo estaríamos lejos de las promesas de Dios, sin esperanza en el mundo. Nuestros pecados sumando y sumando a nuestra cuenta. Y el día del juicio pararnos delante del juez de todas las cosas y ver cómo se lee cada uno de nuestros pecados para luego escuchar, apartados de mí malditos al fuego eterno. Pero gracias a esta expresión, lo que Juan está diciendo, hay salvación para todos los gentiles, aún si vinieran a Él. Gracias al Cordero de Dios, usted y yo hemos podido entrar al grupo que se llama pueblo de Dios. Debió ser un golpe
propinado al orgullo judío. No viene con estruendo, no. Es nuestro Cordero sangrante. Oh hermanos, el cielo no supera la figura del Cordero sangrante. En el cielo hay al menos 3 cánticos registrados en la Escritura, y todos se le dirigen al Cordero como inmolado. Ni siquiera el cielo está por encima de esa figura de un Cordero inmolado por su pueblo. No solo eso, Juan dijo, para que quede claro que es a él a quien yo estoy señalando, el que me envió a bautizar también me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. Otra profecía, hermanos, otra profecía, ¿sabe? En el Antiguo Testamento estaba profetizado que el Mesías diría esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió es la palabra Mesías, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso debió venir a la mente de Juan Bautista cuando vio descender el Espíritu sobre Cristo y que no se apartó de él. Él es el que viene a liberar al mundo de la esclavitud de sus pecados. Estás angustiado por el pecado, te ha doblegado el pecado, te sientes en las cárceles del pecado. El Espíritu de Dios reposa sobre el Cristo y precisamente vino para eso. Él no vino para darte 3 monedas y un billete. Odiamos el Evangelio de la prosperidad, lo odiamos en toda su extensión. Porque este no promete más de lo que promete el Evangelio, promete mucho menos de lo que promete el Evangelio. El Evangelio promete liberar a los cautivos por medio de aquel que tiene el Espíritu sin medida. Y yo le vi, dijo Juan, versículo 34, y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Sería la mayor locura no meditar en el Cordero de Dios esta mañana. Tan grande y perfecto fue su sacrificio que después de este sacrificio el Señor no acepta más sacrificios por el pecado. Es más, tan perfecto fue ese sacrificio que cualquier persona que quiera dar sacrificio por el pecado ofende al Señor. Lo ofende infinitamente. Tan perfecto fue el sacrificio de Cristo que Dios no acepta otro sacrificio después de este. Meditemos esta mañana en que la venida del Mesías fue dada por Dios de esta manera, señalando a un Cordero sangrante. Y eso es lo que predicamos hoy. Que aparte de la sangre de Cristo, no hay salvación para nadie. Nadie. Y si tú estás fuera de ese Cordero, solo expectación de juicio tienes sobre la cabeza. ¿Qué piensas? ¿Que aquel que degolló su propio Cordero
¿Qué hará con aquellos que no desean venir a ese Cordero? Si no le tembló la mano para ejecutar a su Hijo en la cruz, ¿qué piensas que le temblará la mano para justiciarte a ti si no vienes al Cordero de Dios? Pero si tú has creído, déjame recordarte lo que pasó. Pusimos las manos, nuestras sucias manos llenas de culpa y pecado, en la cabeza santa e inmaculada de nuestro Cordero. Y el Señor lo contó como que allí nos estábamos despojando del pecado y ajustició a Cristo en nuestro lugar. Nuestras manos sucias ensuciaron la santa cabeza del Cordero para que hoy tengamos manos limpias delante del Señor. Y Él ensució su cabeza con nuestra culpa, con nuestra miseria, con nuestra perversión, y fue ejecutado por ello. Eso fue lo que pasó en nuestras vidas. El perdón de nuestros pecados costó la sangre del Hijo amado. No nos rescató por su espada, sino por su sangre. No fue por fuerza, fue por su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel Verbo amado que estaba con Dios, que era Dios, que estaba en el principio con Dios, se vistió como un cordero inmolado para la salvación de su pueblo. Fuera de ese cordero solo hay perdición. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por esto. Oremos. La gloria y la honra para nuestro Señor. Por la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto costó el castigo de nuestra paz, Señor? Y el haber sido curados de la llaga maldita del pecado. Las heridas debieron ser para nosotros, Señor, y no para tu Cristo, tu Hijo amado. Cuán asombroso es para el pecador reconocer esas cosas. Para los que somos torpes, Señor, inútiles, incapaces, para los que hemos reconocido por tu gracia lo desértico de nuestros caminos, de nuestros pensamientos, lo torcido de nuestras intenciones. Qué salud escuchar que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Gracias por proveer fe y arrepentimiento a muchos. Y suplicamos para aquel que no tiene ojos para ver al Cordero. Oh Señor, está en su ceguera. Señor, que no podrá ver el resplandor del sol de justicia, aun si Él estuviera a su lado. Oramos con compasión por ellos. Pues si abrieran los ojos espirituales, verían al Cordero, y entonces pondrían en Él sus pecados. Oh Señor, abre los ojos de todos. Hoy es un día especial porque podemos recordar el sacrificio de Cristo a través de esta cena. Un cuerpo molido y una sangre derramada por nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados.
Te agradecemos tanto, Señor. No hubiesen palabras de agradecimiento de tu pueblo por el don de la gracia a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.